Camila y en este video aprenderán cómo colocar, usar y guardar puntos de medida en Clow. La tabla de medidas es una función muy importante que especifica puntos de medida en la pieza para garantizar un estándar de calidad e información precisa en la ficha técnica del producto. También se lo conoce como POM o POM, que significa puntos de medida en inglés. Aquí tenemos un blazer confeccionado con textura de cuadros. Para facilitar la visualización, comenzaré cambiando el modo de visualización a superficie monocromática en la ventana 2D y 3D. Así veremos mejor los puntos de medida que vamos a añadir a la pieza. Para crear una nueva medida, seleccionaré la herramienta Punto de medida en la ventana 2D. Tenga en cuenta que mientras esta herramienta esté seleccionada, la pestaña del POM será visible. Comencemos creando una medida para la longitud de la manga. Para ello, haré clic en la cabeza de la manga y en el dobladillo haré 2 clics para terminar. Tenga en cuenta que en el lado 2D esta línea será violeta. Esto indica que el POM ha sido aplicado y también se agregará al navegador con su valor específico. Puedo hacer doble clic en el nombre del POM y cambiarle el nombre según el área que estoy midiendo. Algunas empresas trabajan con códigos internos para los puntos de medición. Esto también se puede agregar haciendo doble clic sobre el número en la columna de POM. Con la herramienta de editar punto de medida, puedo corregir la posición de los puntos de esta línea si no indica el lugar ideal. Un detalle muy importante de los POMs es que si editas tu patrón, el valor de la medida se actualizará automáticamente según el cambio al patrón. Pasando a la siguiente medición, la agregaré de otra manera, haciendo clic en el icono más y cambiando el nombre de la medición. Luego, con el nombre del POM y la herramienta de POM seleccionados, crearé una nueva línea que indica la longitud delantera desde el punto más alto del hombro hasta el dobladillo. Ahora veamos cómo podemos crear una medida de sisa. De la misma manera que hice para la manga, haré clic una vez para comenzar y 2 veces para finalizar. Tengan en cuenta que inicialmente la sisa tendrá una línea entrecortada y el valor será de 0. Esto se debe a que la línea no pasa por encima de un molde, por lo que inicialmente Clow ignorará este valor. Para activar el valor, seleccione la herramienta Editar punto de medida y haga clic derecho en la línea entrecortada. En el menú desplegable, selecciona la opción Mostrar longitud y de esta manera se activará. Si deseas transformar esta línea de medida para que recorra el contorno de la sisa, haz clic derecho sobre la línea y elige la opción de tipo de segmento. Con un clic más podrás elegir la opción inversa si quieres medir el perímetro opuesto del molde. Para volver al modo de la sisa recta, selecciona la opción de tipo de línea poly. Voy a regresar a mi línea a que sea el contorno de la sisa y no te olvides de nombrar tus puntos de medida para que no te pierdas. Pero si en algún momento no has nombrado una línea, puedes seleccionarla sobre el patrón con la herramienta Editar patrón y se iluminará la medida que corresponde a esa línea. Para medidas como altura del escote de la espalda, voy a empezar dibujando una línea desde el centro de la espalda hasta el punto alto del hombro. Nuevamente, con la herramienta de Editar punto de medida, elegiré la opción de Mostrar longitud y luego seleccionaré la opción de distancia Y para poder tener una medida que indique la diferencia de altura entre estos dos puntos. La misma opción existe como distancia X, dependiendo del área que quieras medir. En la versión 2024.1, Clow añadió un nuevo modo de POM que permite medir directamente el perímetro de un molde. Para hacer esto, como puedes leer al lado del cursor, selecciona la tecla de acceso directo P para cambiar el modo de línea poly, que es predeterminado, a la línea de segmento en el perímetro del patrón. En este modo, solo puede hacer clic en el contorno del patrón y su medición seguirá el mismo camino que el contorno del patrón hasta el punto en el que haga clic nuevamente para finalizar la medida. Para volver al modo polilínea, haga clic en la tecla P nuevamente, ya que ahora veremos cómo realizar una medición que incluye múltiples patrones. Crearé una medida para el contorno de la cintura. Empezaré con un clic para comenzar y un clic para pausar en el primer patrón. Seguiré haciendo lo mismo en los demás patrones, usando como referencia los puntos de mi patrón que están en la zona de la cintura, haciendo solo un clic al inicio y otro al final para pausar la medición. Cuando lleguemos al último punto, podremos hacer doble clic y ver que se creará un solo POM para todos los moldes. Aquí en la región de las pinzas haré clic derecho con la herramienta de edición POM y elegiré la opción de ocultar longitud para que Clow no incluya los valores de la medición. Un detalle importante en el caso de este blazer es que tiene una superposición de 3 centímetros en la región delantera y por lo tanto con la herramienta de editar POM arrastraré el punto ligeramente hacia atrás para que esa región superpuesta no quede incluida.
Es importante saber que la medida que vemos en la tabla se refiere al molde de la ventana 2D en plano. En el entorno 3D, la pieza está bajo la influencia de gravedad, elasticidad y costuras que pueden cambiar el valor de la medida de la pieza final al estar construida. Para visualizar la medida 3D, podemos activar la opción de línea 3D en la parte superior de la tabla. Ahora las medidas que estamos viendo se refieren a la talla de la pieza terminada. Para volver a la medición 2D, simplemente desmarque la casilla. Otra forma de ver la medición 3D es a través del editor de propiedades. Con el POM seleccionado, observe que el editor de propiedades indicará el valor de la medición 3D y la diferencia entre los valores de medición 2D y 3D. Si sus patrones tienen graduación, verán en la tabla del POM la medida de la línea en relación a cada talla con su medida diferente. Otra actualización del 2024.1 es que ahora la línea puede terminar en la mitad de un patrón sin tener que llegar al contorno. Esto va a ser súper útil para medidas que llegan a detalles internos como bolsillos, parches o gráficos aplicados. Con la opción de polilínea, hago un clic para empezar en el contorno del patrón y doble clic para finalizar donde quiero terminar esa línea. Es importante saber que si estoy utilizando escalado, estas líneas internas o artes deben estar graduados para que el POM cambie de acuerdo a la medida de cada talla. Por último, es importante saber que puedes guardar tu tabla de medidas haciendo clic en el icono de guardar. Lo guardará la tabla en formato CSV, que se puede abrir en Excel si deseas utilizar estos valores en otro lugar. Y para ahorrar tiempo, cuando ya se tiene una tabla de medidas establecida, una función que me encanta es el poder importar los nombres de la tabla de medidas a un nuevo proyecto. Simplemente haga clic en el icono de la carpeta en la pestaña POM y abra el archivo CSV que acabamos de guardar. Verás que se importará la tabla y ahora podremos indicar rápidamente la posición de cada una de estas medidas con la herramienta del POM. Como hicimos anteriormente, seleccionas la herramienta para colocar POM, seleccionas el nombre de la medida y puedes colocar con un clic para empezar, doble clic para terminar la línea en donde la quieras. Para que aparezca todo el escalado, puedes ir a la herramienta escalado, regresar a tu pestaña POM y estará ahí todo el escalado colocado. Muchas gracias por mirar, espero que este video les sea muy útil y exploren todas las posibilidades con la herramienta del POM. Nos encantaría que compartan sus comentarios y preguntas para apoyarles en su aprendizaje y seguir creando videos que les ayuden.